Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Semana de la Responsabilidad Social Corporativa. Mi nombre es Ginés Hernández y soy del grupo EDIMA Corporate L&D. Este ciclo se compone de 4 sesiones online de 30 minutos cada una, en la que se proporcionarán soluciones ágiles para llevar a cabo vuestro plan sostenible, que se impartirán a lo largo de toda esta semana. Hoy abordamos el porqué, el cómo y el cuándo de los programas de responsabilidad social en las empresas. Y para ello tenemos aquí a nuestro experto David Bayona. Hola, David. Buenos días, Ginesa. Bueno, buenas tardes ya. Encantado de Sí, estar con vosotros y con vosotras. pues muchas gracias a ti. Sí, yo creo que ya por la hora ya son buenas tardes. Bueno, David tiene un doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, además de un certificado por Forética en Implantación y Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial y un posgrado en Economía del Bien Común. Cuenta con más de 10 años de experiencia en formación y consultoría en materia de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y objetivos de desarrollo sostenible. Antes de darle paso, quiero recordaros que tenéis activo el chat por si queréis ir haciendo preguntas y al finalizar la sesión intentaremos responder a todas estas cuestiones. Y ya, sin más tardanza, empezamos la Semana de la Responsabilidad Social Corporativa. Todo tuyo, David. Muchas gracias, Ginesa. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión que vamos a tener esta semana sobre diferentes temas relevantes acerca de la responsabilidad social. Como he tenido este papel, el honor de empezar con estas sesiones, veréis un poco que la hemos estructurado de manera que introduzcamos sobre qué es la responsabilidad social corporativa y luego vamos a ir escalón por escalón hablando desde derechos humanos, desde lo más general hacia la ética y ya pasando, como sabéis hoy, el tema de referencia, el tema base va a ser los estados de información no financiera y los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Fijaos que van a ser una serie de sesiones muy prácticas en la que la idea es daros toda aquella información que necesitáis para empezar a poner en marcha todos estos sistemas de gestión de la responsabilidad social. ¿De acuerdo? O sea que va a estar muy alineado un poco con lo que necesitáis por parte de las empresas y organizaciones. Vamos a empezar con un primer punto introductorio sobre qué es exactamente la responsabilidad social corporativa. Entendemos por responsabilidad social todas aquellas medidas que van a combinarnos 3 esferas que son fundamentales a nivel global en la sociedad. Vamos a tratar tanto la esfera de lo social, la esfera de las personas, en las que vamos a ver de qué manera la empresa puede tomar acciones que puedan beneficiar a la sociedad en su conjunto a través de formación u otras medidas, como veremos. Vamos a hablar también desde la óptica empresarial, es decir, aquellas medidas también que mejoren la reputación, mejoren la imagen de las empresas, de las organizaciones y aseguren, obviamente, ciertos criterios de rentabilidad. Y finalmente, la esfera relacionada con todo el tema medioambiental. Hablaremos, veréis que luego los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, están muy en línea con estas 3 grandes esferas cuya conjunción, como veis aquí en esta imagen, la parte central es la responsabilidad social corporativa. ¿Qué compone o qué elementos componen esta responsabilidad social corporativa? Pues básicamente hablamos que son criterios objetivos. Estas medidas van a estar basadas en indicadores, como veremos a continuación. Hay unas maneras de reportar toda esta información relativa a la responsabilidad social. Pues vamos a ver cuáles son y cómo de objetivos. Hablamos también de que la responsabilidad social es una cuestión que es continua en las organizaciones, no es algo que hacemos de manera puntual, sino que conlleva que haya ciertos mecanismos de revisión, control y seguimiento. Sí que es verdad que a lo mejor el mayor esfuerzo va a ser poner en marcha todo este sistema y después va a ir un poquito más rodado. Hablamos también que existe un componente de transparencia desde la responsabilidad social corporativa. El reportar toda esta información va a hacer ver a diferentes stakeholders, a diferentes grupos de interés que somos una organización transparente. Hablamos también, esta transparencia muy ligada también con la alineación con el mercado, es decir, vamos a reportar toda una información que el mercado va a reconocer que es valiosa, tanto a nivel de inversores, inversoras, como a nivel de clientes, clientas finales. Hablamos de que esto también existe aquí un componente que va a repercutir en una mejora de la gestión de nuestros recursos. Vamos a ganar también en eficiencia, por ejemplo, energética y vamos a gestionar nuestros recursos de manera más eficiente.
Existe un componente también derivado de esta esfera que veíamos de planeta, en la que hablamos también de sostenibilidad y medio ambiente, cómo garantizar los recursos para aquellas generaciones futuras. Existe un componente muy importante, un componente ético y social, que vamos a tratar cuando hablemos de derechos humanos y cuando hablemos también de ética dentro de la organización. Y finalmente, fijaos que todas las medidas que llevemos a cabo en materia de responsabilidad social, lo que van a exteriorizar a la sociedad es que somos una organización responsable con nuestro entorno y con el medio en el que nos desenvolvemos. ¿Por qué hacer todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que nos va a reportar a las organizaciones, a las empresas? Pues en primer lugar, hay toda una serie de beneficios. Sabéis que en muchas licitaciones, si vuestra organización participa en ciertos concursos o ciertas licitaciones, hay algunas que ya incluyen cláusulas sociales, es decir, puntos extra para aquellas organizaciones que estén alineadas con los ODS o que cuenten con un plan de igualdad o que cuenten con un plan de responsabilidad social. Esto, por tanto, nos va a ayudar tanto a acceder a estos concursos, a estas licitaciones, como a tener prioridad en los mismos. ¿Vale? O sea que es una cuestión de relevancia y es una cuestión que con el tiempo pues va a ir a más. Vamos a ganar también en productividad de la plantilla. Todas estas medidas, algunas de ellas, como habéis visto, van enfocadas dentro de la empresa y aquí podemos hablar de que esto nos va a reportar una mayor productividad por parte de la plantilla y muy relacionado también con el cuarto beneficio. Atraer el talento, también atraer la financiación por parte de stakeholders externos. Pero en el interior de la empresa nos va a garantizar esto, una mayor productividad y atraer el talento. Va a traernos esa financiación como comentábamos también. Es muy importante, ahora veremos que los estados de información no financiera son obligatorios para las empresas que estén cotizando en mercados bursátiles. Por lo tanto, va de alguna manera a dar esa seguridad a aquellos inversores e inversoras que quieran apostar por nuestra empresa. Existen aquí también beneficios en cuanto a eficiencia energética. Muy importantes los beneficios enfocados hacia la diferenciación de nuestra organización a nivel de reputación, va a mejorar también nuestra imagen, va a fomentar el consumo. Sabéis ya que hay ciertos grupos, ciertas generaciones que ya están priorizando aquellas empresas u organizaciones que están alineadas con criterios de sostenibilidad, con lo cual pues va también a ayudarnos a llegar o a que esa comunicación sea más efectiva con ciertos grupos de interés. Y finalmente, y no menos importante, también va a ayudarnos a eliminar los potenciales riesgos que existan de sanciones. Lo interesante también de toda esta cuestión es analizar cuándo es obligatorio que pongamos en marcha ciertos sistemas de reporte de la información y que de esta manera pues, evitemos también las potenciales sanciones que puedan existir, que veremos que son cuantiosas en cuanto a multas y que pueden llevar incluso responsabilidad penal de la persona jurídica e incluso de sus administradores y administradoras. Por tanto, esto es por qué lo hacemos y por qué lo ponemos en marcha. ¿Cómo reportamos toda la información que tenga que ver estrictamente con responsabilidad social? Lo vamos a hacer, existen diferentes modelos, existen muchísimos modelos a través del cual podemos reportar, pero uno de los más reconocidos internacionalmente es el CARE Standards, que parte de una estructura, la estáis viendo ahora en pantalla, en la cual tenemos una serie de estándares universales, los números 100, en los que vamos a ofrecer información sobre el enfoque de gestión de nuestra organización y en general el marco en el que se mueve nuestra empresa, y una serie de estándares temáticos que, si os dais cuenta, están alineadas con esas tres esferas que comentábamos anteriormente. Todos aquellos indicadores económicos, ambientales y sociales. Existe una serie de indicadores tasados y a través de estos indicadores vamos a proporcionar toda aquella información relacionada con la responsabilidad social corporativa. Esto, una vez ya contextualizada la responsabilidad social, vamos a empezar a entender qué está detrás de esta responsabilidad social corporativa. Quizás el primer escalón o el escalón más básico, toda aquella información más básica es la que tiene que ver con los derechos humanos. Vivimos en una sociedad occidental donde tenemos una serie de legislación traspuesta de Comisión Europea, de la Unión Europea y también a nivel interno. Entonces vamos a pensar que esta la cumplimos, pero es importante analizar todas estas cuestiones cuando tenemos subcontratistas o contratamos a través de la cadena de suministro con otras organizaciones en otros países. Y vamos a hablar también un poco desde la perspectiva de la ética.
Los derechos humanos, pues por empezar un poco de lo más básico, son todos aquellos que disponemos simplemente por ser personas, por ser seres humanos. Tienen 4 características básicas que debemos conocer. Son universales, nazcamos donde nazcamos, son inalienables, no se nos pueden retirar de ninguna manera, sino que son inherentes a las personas, a los seres humanos, son equitativos y no discriminatorios, es lo que está un poco en el corazón de estos derechos humanos, y son indivisibles e independientes, es decir, no pueden retirarnos uno aunque cada uno sea independiente del otro. ¿Vale? Hablaríamos aquí de que existen también, ahora hablaremos del Global Compact, pero existen 10 principios fundamentales que las empresas deben conocer, deben aplicar, entre ellos pues, evitar bajo cualquier circunstancia, por ejemplo, el trabajo infantil, pero bueno, son algunos de los principios que veremos a continuación. Naciones Unidas, en este sentido, lo que estableció en 2008 fue un marco para proteger, respetar y remediar aquellas cuestiones que hayan infringido de alguna manera los derechos humanos de algunos colectivos o de algunas partes. Este sistema, aún no siendo obligatorio, es un poco la base y es lo que está detrás de algunos sistemas de reporte que sí que son obligatorios, como vamos a ver. En este sentido, este marco que os comentaba está estructurado en 3 pilares básicos. Por un lado, todas aquellas obligaciones del Estado, de los Estados, dirigido hacia lo público, para intentar prevenir y proteger cualquier vulneración de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Un segundo pilar, que aquí es el que más nos atañe y donde se incluyen esos 10 principios que os comentaba, que habla de todas las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. Y un tercer pilar que lo que va a hacer es detallarnos qué sistemas de resarcimiento o de reparación podemos poner en marcha, tanto desde las empresas como desde lo público, para resarcir o para reparar aquellas cuestiones que se hayan vulnerado en cuanto a derechos humanos. Es un marco que, bueno, aunque no sea obligatorio, pues debemos conocer más o menos. En este sentido, aquí cosas que ya nos pueden interesar. Pues debemos conocer que Naciones Unidas puso en marcha un sistema llamado el Pacto Mundial, el Global Compact, que lo que viene a hacer es a dar la posibilidad a las empresas de adherirse, de ser firmantes de este pacto, con un pequeño reporte muy sencillo que se hace de manera anual y bueno, pues, nos da derecho también a utilizar esta imagen, este logo que estáis viendo ahora en la parte superior derecha de la pantalla, y es también una manera como de aportar esa seguridad como que estamos cumpliendo con estos derechos humanos. ¿Cómo integrar la gestión de los derechos humanos en las empresas? Pues aquí veis de manera muy sencilla que os proponemos 3 puntos, vienen un poco refrendados también por los sistemas puestos en marcha por Naciones Unidas, y en este sentido es una manera muy sencilla de integrar estos derechos humanos. Parten del primer paso, aprobar una política de compromiso con los derechos humanos, es decir, que haya una voluntad, que haya una declaración como que existe ese compromiso por parte de la organización. Una vez existe este compromiso, debemos pasar al segundo punto, en el que ya identificaremos cuáles son los riesgos más relevantes de la organización con respecto a los derechos humanos y hablaremos de cómo poder mitigar, cómo poder prevenir que esos riesgos se acaben materializando. Veis que aquí ya vamos hablando de un proceso de debida diligencia, pues hablaremos aquí un poco, hay una de las sesiones dedicada al compliance penal, que es donde este tema se ve más en profundidad, pero simplemente se trata de detectar esos riesgos. Una vez detectados estos riesgos, deberemos poner en marcha también sistemas que nos ayuden a contrarrestar, mitigar o reparar los posibles daños, las posibles vulneraciones en los que se hayan materializado esos riesgos. ¿Vale? O sea que es simplemente un pequeño sistema de gestión que ponemos en marcha que identifica los riesgos y los repara cuando existan esas vulneraciones. En todo caso, relevante aquí desde la óptica empresarial que conozcáis el Pacto Mundial, el Global Compact. Además de aquellas obligaciones que existen en derechos humanos, muchas veces vienen traspuestos después en la normativa nacional, pero tenemos cuestiones éticas que no son estrictamente obligatorias muchas veces, pero que sí que son bien valoradas por nuestros clientes, por nuestros inversores, por nuestros proveedores, por nuestros trabajadores y trabajadoras. O sea que aquí hay una serie de cuestiones éticas que debemos conocer y que debemos trabajar desde la empresa.
Hablamos del concepto de ética empresarial, pues de cómo reacciona nuestra organización cuando se dan diferentes disyuntivas, cuando se dan diferentes dilemas acerca de que quizás a nivel de rentabilidad pues me es más sencillo contratar con un proveedor X, pero bueno, a nivel ético quizás pues no es la mejor opción porque puede haber vulneraciones de derechos humanos en este proveedor en la cadena de suministro u otras cuestiones. Entonces, ¿cómo actuamos? Aquí la manera de integrar esto en la gestión empresarial pues viene a través de normas internas que regulen cuestiones como el acoso, cuestiones ambientales, a través de un plan de igualdad, a través de un plan de comunicación que evite la publicidad engañosa, etcétera. O sea que se trata de clarificar esos dilemas, cómo vamos a enfrentar esos dilemas dentro de la organización. ¿Y por qué debemos tratar todas estas cuestiones éticas? Pues como estáis viendo aquí, en la parte inferior de la pantalla tenemos muchas cuestiones que podemos abordar desde la ética empresarial. Estas cuestiones pues pueden ser acerca de la confidencialidad de la información, cuándo existe un conflicto de interés en la organización, si se permite o no el trabajo de familiares, pues cómo vamos a detectar las situaciones que existan de soborno, de cohecho, cómo vamos a regular la conducta interna o qué espero yo de ti como trabajador, como trabajadora en la empresa, cuál quiero que sea tu comportamiento, cuestiones medioambientales, de cumplimiento normativo. Como veis, es una situación compleja que debe abordarse por parte de la empresa y recoger un poco estas cuestiones que deben analizarse. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de 3 marcos fundamentales que estáis viendo en la parte superior. A través de un código ético que defina cuáles son estas cuestiones, dónde se regulan en la empresa y qué consecuencias tienen en caso de incumplirse. A través de un sistema de gestión de integridad corporativa, o sea, que vamos a entender esas vulneraciones, sería un poco desarrollar ese código ético en todo un procedimiento. Y finalmente también se pueden formar los comités de ética, que van a ser aquellas personas designadas por parte de la organización para analizar todas estas cuestiones cuando deban analizarse. Pues una vez al año, por ejemplo, puede haber una revisión de este código ético y de este sistema de gestión de la integridad. Quién va a analizarlo, con qué indicadores. Esto lo analizaría ya el comité de ética. O sea que veis que realmente ética y derechos humanos está muy cercano, son cuestiones muy cercanas, pero ya hablamos desde que la ética podemos tomar algunos acuerdos voluntarios como organización de cara también a mejorar esa comunicación. Aquí es fundamental también, dado que estas cuestiones hemos visto que son continuas dentro de la organización, pues debemos ser conscientes de que es importante que estemos formados, que estemos formadas en la materia, que tengamos información específica y que, bueno, pues que tenemos que tener claro que esto es afilar constantemente el lápiz, sacar punta constante, porque es una cuestión que evoluciona, que cambia y a la que debemos adaptarnos para seguir dentro del mercado. ¿Vale? Una vez ya tenemos situado este concepto de la responsabilidad social, ya conocemos que además parte de los derechos humanos y que hay cuestiones éticas voluntarias que muchas veces debemos conocer, debemos recoger y debemos tratar. Sabemos ya también a través de qué herramientas podemos trabajar estas cuestiones. Ya entramos un poco en materia de los estados de información no financiera y de su reporte. ¿Qué son los estados de información no financiera? Aquí debemos primero entender el contexto en el que se pone en marcha en 2017 y en 2018 a nivel normativo, pues a través del Real Decreto Ley 18/2017 y de la Ley 11/2018, para garantizar un poco la transparencia de las organizaciones, se decide en un momento dado aprobar que haya una ampliación de la información que ciertas empresas, que ciertas organizaciones declaran y transmiten. Además del informe de gestión en las cuentas anuales, pues se decide que se amplíe esa información hacia otro tipo de indicadores que ya tienen que ver y están estrechamente ligados con los derechos humanos, cuestiones relativas al personal, medioambientales, que abordan también ciertos delitos que ahora las personas jurídicas pueden llevar a cabo. Con lo cual, de lo que se trata al final es de aumentar la confianza de posibles inversores, inversoras y de personas consumidoras, para que de alguna manera ya no solo las decisiones se basen en cuestiones económicas contenidas en el informe de gestión, sino que además podamos valorar cuestiones relativas al aspecto medioambiental, al aspecto social y al aspecto interno de la propia empresa.
¿Quién está obligado a presentar este reporte de la información no financiera? Pues tenemos dos grandes bloques de organizaciones obligadas. Por un lado, todas aquellas sociedades que son consideradas de interés público. Aquí vamos a entender, hay un listado tasado en esta normativa de la que hemos hablado, pero podemos resumirlo en aseguradoras, entidades de crédito, aquellas entidades, muy importante, que coticen en mercados bursátiles, empresas de servicios de inversión, fondos de pensiones, fundaciones bancarias y luego entidades que tengan en todo caso un activo de más de 2 millones de euros y que cuenten con más de 4.000 personas trabajadoras. Estas entidades estarán obligadas siempre a presentar ese reporte de información no financiera, pero luego tenemos un segundo bloque que contiene aquellas sociedades que tengan más de 250 personas trabajadoras y que además cumplan un requisito adicional, que puede ser o bien que las partidas de activo sean superiores a 20 millones de euros o que el importe neto de la cifra anual de negocios sea superior a 40 millones de euros. Cumpliendo el requisito de personas trabajadoras y uno de estos dos que hemos comentado, ya seríamos una entidad obligada a ofrecer este reporte de información no financiera. ¿Qué debe contener? ¿Qué incluyo? Porque realmente en la normativa no acaba de quedar claro exactamente qué es lo que debe contener este reporte. Pues en este caso, la ley es un poco abstracta y lo que nos dice es que será toda aquella información que nos permita comprender la evolución, los resultados, la situación del asociado del grupo y el impacto que tenga su actividad con respecto a cuestiones medioambientales, cuestiones sociales, cuestiones relativas a los derechos humanos, corrupción, soborno, etc. O sea que aquí no hay un listado tasado de qué información debe contenerse, sino que es una declaración abstracta de qué información proponen las organizaciones que incluye. Debemos ser conscientes de que una vez estemos obligados a hacerlo, las sanciones o las consecuencias de no reportar esta información pues pueden ser bastante gravosas para las empresas. La sanción o el incumplimiento viene regulado en la Ley de Sociedades de Capital y establece multas de hasta 300.000 euros en caso de no hacer este reporte. Además, podría considerarse que no estamos siendo diligentes en la gestión de todos estos riesgos y podríamos incurrir, en caso de que estos riesgos se materialicen en delitos, podríamos incurrir en responsabilidad penal, tanto de la organización de la persona jurídica como de sus personas administradoras. ¿Vale? O sea que es una cuestión relevante ya no solo por la multa, sino por la consecuencia que puede existir en caso de que haya un incumplimiento y se materialice un riesgo. Aquí lo que es importante, pues de nuevo, que estemos formados, que estemos informados en si tenemos esta obligación o no y que sepamos qué información incluir en ese reporte de la información no financiera. ¿Vale? Estas serían todas las cuestiones que debemos conocer con respecto al estado de información no financiera. En todo caso, sí que debemos tener claro que no hay unas categorías tasadas, no hay unos indicadores tasados, podemos utilizar el GRI Standards que hemos visto anteriormente y podemos seguir una estructura que parta de esas tres esferas que veíamos en primer lugar. Finalmente, el último de los puntos de esta sesión en el que os vamos a dar unas pinceladas es en todo lo relativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030. Como sabéis, estos objetivos, que me imagino que habréis visto en algunas solapas de chaquetas de algunos políticos y algunas políticos, incluyen esta ruedecita de colores, básicamente, incluyen una serie de áreas en las que la Organización de Naciones Unidas determina que deben trabajarse a través de ciertos objetivos, de algunas submetas en estos aspectos que tienen gran relevancia. Pues estáis viendo desde el fin de la pobreza, la educación de calidad, acción por el clima, reducción de las desigualdades, o sea que de nuevo los podríamos agrupar en esas tres esferas que veíamos en un primer momento. Veis que a nivel de comunicación pues también es una manera muy interesante de presentar esas metas y de hecho iréis viendo esta semana que en las presentaciones, en las portadas, pues hemos ido añadiendo a qué objetivos de desarrollo sostenible harían referencia a las diferentes temáticas que estamos viendo. En primer lugar, debemos entender que no es un marco obligatorio al que tengamos que alinearnos, pero
Si lo hacemos, pues podemos incurrir en ciertas mejoras en cuanto a la gestión con clientes, a la propia sostenibilidad dentro de la organización. Mejoramos la responsabilidad social también y la sostenibilidad social dentro de la empresa. La imagen pública, mejoramos el desarrollo sostenible global. Vamos a partir también un poco de la premisa que si a nivel social las cosas funcionan, nos va a reportar de manera positiva en la organización y nos va a mejorar las oportunidades de negocio. Y aquí debemos tener claro también que puede ser que haya cuestiones en las que ya estemos trabajando, pero realmente no las estamos poniendo a lo mejor en valor o no las estamos resaltando, no están llegando al consumidor o al inversor y debemos simplemente tener claro que a veces va a ser simplemente añadir estos objetivos de desarrollo sostenible o visibilizar aquello que ya estamos haciendo de manera correcta y adecuada. Os voy a poner primero el ejemplo. Aquí no lo hemos añadido, pero bueno, era simplemente un ejemplo en la que una determinada empresa se decidió reemplazar una botellita de agua que se daba a todos los clientes, se reemplaza por un agua embotellada en Tetra Brick. Entonces, aquí en ese Tetra Brick teníamos la imagen del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Acción por el Clima. Es una medida que está alineada con ese ODS. Entonces, simplemente se trata de alinearnos. ¿Y cómo nos alineamos o cómo integramos esos objetivos de desarrollo sostenible en la organización? Pues aquí también Naciones Unidas nos proporciona un marco a través del cual poder poner en marcha y poder integrar todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Es un marco muy sencillo de cumplir a través de 5 pasos que parte de conocer esos ODS. ¿Vale? Ahora ya sabemos que existen 17 ODS y en qué campos trabajan, pues vamos a partir de ese conocimiento, a través o a partir de conocerlos, vamos a definir cuáles son los objetivos de desarrollo prioritarios en nuestra organización, ¿vale? Cuál vamos de alguna manera a tocar o cuáles para nosotros son relevantes. A partir de ahí estableceremos metas e indicadores en cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Pues si hemos tomado acción por el clima, pues que el 70% de los envases que utilicemos en nuestra empresa sean reciclables o compostables, por ejemplo. Pasamos a integrar ya, a materializar y a trabajar en esas acciones y finalmente lo que necesitamos es comunicar y reportar todos estos indicadores y a visibilizar todas estas acciones que estamos poniendo en marcha desde nuestra organización. ¿De acuerdo? Y con esto, aunque sé que es mucha información, pero hemos querido daros esas pinceladas o daros esos consejos acerca de qué podemos integrar, qué es obligatorio y qué no, y a través de qué herramientas concretas y qué prácticas podemos interiorizar, materializar todas estas cuestiones desde la empresa, de la manera también un poco más sencilla posible. Pues muchísimas gracias, David. La verdad es que ha sido bastante clarificador y muy interesante. Y los que nos escuchan han dejado algunas preguntas en el chat. Entonces, bueno, voy a intentar a ver si podemos hacerlas todas y las contestas. Mira, Perfecto. nos preguntan si es necesario verificar la información incluida en los estados de información no financiera. Perfecto, pregunta interesante, porque al final si esta información no se controla, pues yo reporto un poco lo que a mí me parece, pero realmente debe existir una auditoría externa para que garantice que esa información que nosotros estamos comunicando y reportando es una información fiable y es una información que parte de indicadores veraces y reales. Por lo tanto, ahí la pregunta es si tiene que haber una verificación o una auditoría de toda esta información. Vale. Pues mira, tenemos otra también que está relacionada con el mismo tema y nos preguntan si el estado de información no financiera puede realizarse como parte del informe de gestión o puede publicarse como un informe separado. Vale, perfecto. Me imagino que la pregunta viene porque hemos visto que se ampliaba ese informe de gestión e incluía estas cuestiones no financieras, pero en este caso sí que se permite que se presente como un informe separado, siempre y cuando se especifique dentro del informe de gestión que se va a hacer de esta manera. Es decir, toda la información no financiera se va a presentar por separado porque entendemos que es información de naturaleza diferente. Con lo cual, es posible, pero debe indicarse siempre en todo caso que se va a hacer de esta manera. Vale. Otra que también está relacionada con el mismo tema. ¿Existe un plazo para realizar el importe de información no financiera?
Vale, esta es importante porque es al final una cuestión práctica. Hoy estoy obligado, pero ¿en cuánto tiempo yo tengo que reportar esta información? En este caso hablamos siempre de que hay una obligatoriedad de presentarla 3 meses, como máximo 3 meses tras el cierre del ejercicio. ¿Vale? Estaremos en plazo hasta los 3 meses. Vale. Y mira, por último, ¿debe publicarse el reporte de información no financiera en la web de la compañía? Vale, pues es obligatoria su publicación. En todo caso, para la publicación sí que vamos a tener un poquito más de plazo porque vamos a tener hasta los 6 meses desde el cierre del ejercicio. Pero sí que debemos presentar una memoria que recoja al menos las conclusiones más importantes y todos los temas que hemos tratado en ese reporte de información no financiera. Vale. Pues el resto las trataremos de contestar a través del chat. Muchas gracias, David, por todas tus aclaraciones y por las soluciones que nos has aportado. Ya no tenemos tiempo para más, así que cualquier otra pregunta, bueno, pues como he dicho antes, la contestaremos por el chat, que sigue activo y que lo estaréis viendo en pantalla. También nuestro correo electrónico, contacto@grupoedimacorporate.com. Y recordar que en unos días recibiréis la información sobre las demos gratuitas de las píldoras formativas que están relacionadas con este webinar. Gracias a todos por asistir a este primer webinar que inaugura la Semana de la Responsabilidad Social Corporativa y os esperamos a todos mañana a la misma hora con una sesión sobre el Plan de Igualdad y sus novedades. Y de nuevo, gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti, David.